los mayores conquistadores del propio Tahuantinsuyo fueron los miles de indios, y cuando digo la palabra indio no es despectiva, sino es palabra histórica, que hay que utilizar en la corrección histórica del término, que se aliaron con los castellanos en contra de los incas. No, lo español y lo prehispánico hace 5 siglos no es lo que somos hoy en día. Eso es otra cosa que se tiene que entender muy claro. El Ecuador existe producto de ese encuentro. Guste o disguste, la historia no la podemos cambiar. Eso es un error. No hay que resistir nada porque tú eres Pedro, no me acuerdo tu apellido, pero es un apellido español, hablas en castellano. Tu cultura, nos guste o nos disguste, la de todos, es producto de eso. De forma simétrica. No es una cuestión moral que hay que juzgarlo o no. El aporte mayoritario fue el español. El aporte prehispánico, lamentablemente o no, no perduró en el tiempo. Los mismos pueblos indígenas han sido los que más han mantenido la identidad hispánica de alguna manera en su cultura. Entonces, este rechazo permanente a nuestro pasado, nuestra historia, nuestros orígenes, tiene esta serie de fallas que nos llevan a ver lo que sí hay que celebrar. ¿Qué significó la conquista? Por ejemplo, la fundación. ¿Qué es el cabildo, por ejemplo? La conquista principalmente significa una guerra, por supuesto, y en todas las guerras hay excesos, como ha habido siempre y habrá, y hay abusos. Pero también significó 3 revoluciones para los pueblos prehispánicos. Primero, una revolución humana, ética. Eso es lo que nunca hablan los pseudo-indigenistas. El Inca y todos los pueblos prehispánicos tienen una diferenciación abismal ontológica entre ellos, descendientes de la divinidad solar, y el resto de los dominados, los conquistados por los mismos incas. El español tenía la concepción de que todos eran humanos, hijos de Dios. Le dan la misma categoría de persona a ellos y a todo el mundo. La primera vez que se les incluye, se les equipara, se les da paridad humana a todos los pueblos del continente es con España. Una revolución ética. Segundo, una revolución tecnológica. Lo que trajo aquí España durante ese proceso, por ejemplo, el arado, significó, o el burro, que millones de indígenas a lo largo de los siglos posteriores dejaran de trabajar la tierra con sus propias manos o cargar los elementos del trabajo con sus propios cuerpos. Fue una revolución tecnológica que hacía que inclusive hay testimonios que los indígenas se pelearan entre ellos por obtener esos avances tecnológicos. Y tercero, una revolución política. Los cabildos, que es verdad lo que tú dices, el Quito en papeles se fundó el 28 de agosto de 1564 en Cajabamba, cerca de Riobamba, y el asentamiento a la fundación que se incluye en la instalación, o sea, la fundación del cabildo, la instalación del municipio, fue el 6 de diciembre en el lugar donde estuvimos el viernes. La representación política que dio a todos los pueblos indígenas la corona española no la habían dado ni los propios indígenas. Dime un órgano, una institución indígena que diera representación a absolutamente todos los indígenas antes de la conquista. No existía. El Cabildo de India, el Cabildo de Indios, así como el Cabildo de Españoles, porque había 2 repúblicas, la República Española y la República de Indios, y dentro de la República de Indios, el Cabildo Español, el Cabildo de Indios de la principal institución, dio representación a absolutamente todos los pueblos y los individuos indígenas. Podían ser elegidos y elegir. La justicia indígena fue reconocida, no como tú dices, ahora como un triunfo contemporáneo, por las leyes de Indias hace casi 5 siglos. Te puedo pasar los datos y toda la información. Eso no es investigación mía, es algo que se ha estudiado mucho hace mucho tiempo. Está, por ejemplo, el Defensor de Indios, una institución que creó la corona española exclusivamente para defender a los indios en contra de los propios abusos. En cuanto al tema de la iglesia muchas veces fue la antropóloga natural y defensora de ellos, y muchas veces la que se impuso frente a los mismos abusos de los conquistadores y los encomenderos, y al final la corona también acabó defendiendo a los mismos indígenas de los abusos de la iglesia. Por ejemplo, si uno se va al Archivo Nacional aquí, en la Santa Prisca y 10 de agosto, y revisa los legados de los pleitos de la Real Audiencia, aquí hay un tribunal judicial que se llamaba Real Audiencia de Quito, que no era el territorio del Reino de Quito, que existe 300 años de documentación judicial, que los historiadores sería bueno que vayan y se metan y vean todo lo que está ahí, y vas a ver la cantidad de legajos en que la corona le da la razón a las comunidades de indios en contra de la iglesia, por ejemplo. Entonces, ahí es el problema de la teleología y el anacronismo, porque se trata de construir un discurso ideológico para justificar posiciones ideológicas actuales, o inclusive un estado inexistente hace 5 siglos como era el Ecuador. Reitero, el Ecuador, ni Perú, ni siquiera América como concepto ideológico y conceptual existían hace 5 siglos. Entonces, hay mucho que celebrar. Primero, yo en lo más subjetivo como Francisco, y tú y Julián, y toda la gente que está aquí y en el continente existen debido a eso. Simplemente no existiríamos. Ni tú ni nadie aquí somos producto ajeno de lo que pasó el 6 de diciembre de 1564. Entonces eso es negarse a uno mismo. Yo no me voy a negar a mí mismo. Tengo mucho que celebrar por mi propia existencia. Segundo, a nivel ya de mi posición humana y de mi posición política y hasta ideológica, si quieres, para mí sí fue una revolución positiva en muchos sentidos, no en todos, porque toda empresa humana es objeto de errores, y donde está el hombre está el error.
Pero en conjunto, para las poblaciones prehispánicas significaron un avance importantísimo en muchos sentidos. La paridad, la equidad, la igualdad que tanto reclaman los movimientos sociales hoy en día, se le dieron a los españoles. El soberano inca no consideraba ni siquiera persona a sus súbditos. Hay estudios históricos. Wagner de Reina, un historiador peruano que no es ni izquierda, ni derecha, ni indigenista, él habla pues, que lo que estaba pasando aquí antes de que lleguen los españoles era un protofeudalismo y los súbditos tenían una lealtad total a los señores incas. Los incas, no nos olvidemos, perdón, yo sé que quiero hablar, pero es importante tener estas declaraciones históricas. Los incas eran una casta racial sobre todos los demás pueblos, porque aquí esta equivocación piensa que los incas eran todo el mundo. No, señores, los incas eran una casta gobernante sobre los demás. No había aquí millones de incas, había unos pocos miles de indias en las panacas, en los clanes reales, que descendían todos de la misma gente y se casaban entre ellos, que gobernaban y gobernaron siempre. Inclusive hasta eso respetó la conquista española, porque les dijeron, bacán, nosotros no venimos a romper, ni siquiera la justicia. Yo te voy a pasar las leyes de indias donde está reconocida la justicia indígena y se aplicaban en sus propios cabildos. Ellos mismos se hacían sus justicias. Y a veces eran tan brutales las justicias que se hacían entre ellos que recurrían a la audiencia de Quito para pedir ayuda. Y a veces la audiencia se tenía que lavar las manos y decirles, hermanos, esa es su justicia. Yo no puedo meterme en los problemas que no son ustedes. Solo para poner. Y finalmente, que eso también es algo muy claro que sí quiero decir en este momento. Yo entiendo que a veces este tipo de información puede resultar... A mí me han dicho de todo cuando digo estas cosas, que hasta estoy mintiendo. Hasta cuando les muestro los documentos les digo las verdades. Por eso es choqueante. Pero lo que te quiero decir es de buen agrado cómo la mayoría de esas poblaciones aceptaron ese proceso. ¿Por qué? ¿Quiénes conquistaron Quito? Nosotros tenemos esta idea eurocéntrica y racista de que 120 o 200 españoles conquistaron todo el Tahuantinsuyo. O sea, lo que es el Perú, el sur de Colombia, el Ecuador, el norte de Bolivia, en fin. Sabemos, pero sí hay que decir esas cosas. En realidad, los mayores conquistadores del propio Tahuantinsuyo fueron los miles de indios, y cuando digo la palabra indio no es despectiva, sino es palabra histórica, que hay que utilizar en la corrección histórica del término, que se aliaron con los castellanos en contra de los incas. Rumiñahui mandó a matar 4.000 zambisas, pillazos y coyahuaxos en Pomasqui, antes de que Benalcázar viniera a rescatarles poco antes del 6 de diciembre porque salieron con los castellanos en contra de los incas. Sabes que por ahí complejizamos un montón en un montón de temas y yo creo que por ahí para una discusión más de aire nos vamos y creo que perdemos la gente que nos está escuchando.